Así es. Bueno, recién hablábamos de la inflación y yo quiero hacer una especial referencia porque el gobierno ha apuntado de que gran parte de la inflación está relacionada con la situación de la sequía, ¿no? Le ha adjudicado ahí gran parte del contexto inflacionario. Estuve repasando el fin de semana, es sequía, es el último impacto de la guerra, según Cerruti, y Tombolini a los formadores de precios. Efectivamente. Bueno, seguramente todo esto debe influir. Ahora, hay algo de lo que no se habla, que es de la cadena de fijación de precios, ¿no? Porque los fijadores de precios, cuando decimos los fijadores de precios, ¿quiénes son? 4 o 5 empresas, uno puede suponer, en esa última instancia. Bueno, a eso hizo referencia Tombolini. Bueno, ahí tenemos uno de los elementos que tenemos que fijar. Ahora, no se le pone nombre y apellido. No. Y en el medio hay muchos caminitos que debe transitar. Por eso me pareció interesante este informe de la CAME que indica cuánto realmente reciben los productores, y no hablo solamente de los grandes productores, sino también de las economías regionales, en relación a lo que vale cada producto cuando llega a la góndola del supermercado. Yo quiero creer que el productor va acompañando y recibe lo mismo que la inflación. No, mira, te voy a poner un ejemplo que es brutal. Por ejemplo, la cebolla está carísima. Te hace llorar. Es una locura, 450... El chiste es malo. Yo digo, lo va a dejar pasar. Hago la aclaración porque, yo digo, lo va a dejar pasar. Claro, lo va a muchos dejar dirán a esta hora, no. Esto está ocurriendo al aire. Es un chiste malo, un chistón todavía. Bueno. Me disculpa la interrupción. Sí, el momento Boca me hace llevar a esto. Sí, me imagino. Por ejemplo, la cebolla, entre lo que le pagan al productor y lo que vale cuando la señora y el señor van a comprarlo al supermercado, hay una suba del 630%. 630. Para que lo pongamos más claro. Si al productor le pagan $1 por la cebolla, en el supermercado lo pagás 6,30. No, es una locura. Bueno, es evidente. A ver, ¿puede haber un formador de precios? Sí. A ver, la última línea, el supermercado. ¿Solo el supermercado? No. Puede haber el distribuidor, ahí aparece el transportista, ahí aparece... Bueno, ¿alguien está discutiendo la cadena? Cuando se discute la inflación, ¿no? Se discute la cadena, ¿cómo puede ser que entre que sale de la quinta, donde produce la cebolla, y lo pagamos en el supermercado, haya una diferencia del 630%? Bueno, pero Pablo, acá también... no en todos los productos, pero aquí en la cebolla y en otros, entra en discusión también los mercados más desconcentrados que te debería haber en la República Argentina. Bueno, claro. Si vos la cebolla que producís, voy a dar un ejemplo burdo, que producís en San Luis, tiene que ir a Buenos Aires, después vuelve al supermercado de San Luis, vale un 630% más, ahí tenemos un problema. Exacto. Pasa mucho con la leche, bueno, pasa con todos los, con el azúcar, con todos los productos. Por eso digo, no es en toda la producción, pero sí, en algunas de ellas hay un mercado, lo lácteo es impresionante lo lácteo. Esto también tiene que ver con la centralización de los procesos de comercialización de las que el gobierno es responsable, porque después cuando acuerda precios, los acuerda para las grandes cadenas de supermercado. Entonces, después se quejan, dice, bueno, suben mucho en los chinos o en los mercaditos. Es que no tienen acuerdo de precios. Es que Tombolini, ¿qué fue lo que remarcó? Dice, acuerdo de precios para los grandes supermercados que se está respetando. Dice que nosotros tenemos un control. En Buenos Aires se respeta. Dice, pero no en los comercios de cercanía. Son los mismos. Bueno, claro. Es la misma lista que te bajan y en el comercio de cercanía está el 70% de la población que se está abasteciendo. Bueno, ahí tenés un problema que está relacionado con la concentración en la producción de alimentos y la concentración en la venta de alimentos. Entonces, a ver, ¿qué dice la CAME? Que el productor representa solo el 28% del precio en la venta final, en promedio. Recién dijimos el ejemplo de la cebolla, ¿no? que es menor, pero... Pero en promedio es así. Entonces, los precios de los agroalimentos se incrementaron un 370% más en la góndola que lo que recibe el productor. Vos en la góndola lo pagás un 3,7 veces más que lo que recibe el productor. Entonces, acá comienza a estar en duda el efecto de la sequía, porque evidentemente aumentaron los precios que se le paga al productor, pero el problema es que sale mucho más caro cuando vos lo pagás en las góndolas. La mayor participación de los productores estuvo en el pollo. En el pollo, por ejemplo, un productor recibe un 67% de lo que vale. Si el pollo vale 100, un 67% queda en el productor del pollo. La cadena es más chica. Es más chica. Se ve que en la producción del pollo... O ganan menos. O hay un costo, digamos, de transporte para la venta y ahí acaba. Lo decíamos, en la cebolla es un 630%.
30% más lo que recibe el que la vende finalmente a la cebolla cuando la compramos nosotros, que la que recibe el productor. Después hay algunas diferencias que son centrales, que tienen que ver con la cuestión estacional. Pero la cuestión estacional se dio, por ejemplo, gran parte en la lechuga, que aumentó un 500% en marzo, el tomate redondo, el pimiento, el brócoli, la selga. Siempre esto ocurre cuando hay un cambio estacional. Vos salís del verano, pasás al otoño, pasás del otoño al invierno, siempre que hay allí una diferencia, aparece la cuestión estacional. Pero no, esto no requiere necesariamente que se deba dar en todos los productos. Después tenés, por ejemplo, cuáles fueron los que, de los 5 productos que se evaluaron, ¿cuánto fue la diferencia entre lo que recibía el productor y lo que se vende en las góndolas cuando lo comparás con el mes anterior? Bueno, la cebolla todavía es peor, 15,9 veces. El limón, 14 veces. La calabaza, 10 veces. La naranja, 6 veces. La mandarina, 6 veces. Entre lo que recibe el productor y lo que te cuesta cuando lo vas a pagar. Claro. Por eso vemos los productores muchas veces que están haciendo el verdurazo o que les conviene dejarlos, porque el rédito realmente no es significativo. Bueno, es una situación... Cuando hablamos de la carne se reduce un poco, ¿no? En el caso del pollo, la carne vacuna, que siguen teniendo, ahora se han sumado enormes dificultades ligadas también con la sequía, ¿no? Porque hay menor producción en virtud de la sequía. Pero acá tenemos una discusión que es central. Digamos, cuando discutimos la inflación y la cadena de precios, ¿desde qué lugar la vamos a discutir? ¿No? Si la discutimos únicamente desde los lugares... Porque la guerra es algo que no podemos modificar. No. La guerra es algo que en la que no podemos tener injerencia. Sobre los grupos dominantes se puede tener injerencia, se pueden definir, pero nada es a corto plazo, sobre todo porque el Estado fundamentó esa concentración de alimentos y la sigue haciendo con el programa de precios. Después tenés el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que habrá que ver cómo lo van abordando, y después una discusión real que todavía en la Argentina no se está dando sobre la cadena de distribución. ¿La queremos discutir a la cadena o no? Saber dónde puede gestarse esa enorme diferencia. Una cuestión más para cerrar, que lo dijo la vocera presidencial, cuando señaló, bueno, no la vocera presidencial, perdón, lo dijo Agustín Rossi, el jefe de gabinete, cuando señaló que cuando la vieron venir los grupos concentrados de que la Argentina se iba a quedar sin dólares, cuando se dieron los datos de la cosecha y se sabía que había una profunda sequía y que la Argentina se iba a impactar, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, el gobierno se está quedando sin herramientas, hay un gobierno débil, aumentemos. Entonces, ahí se produjo un impulso muy fuerte. ¿Qué herramientas utilizó el gobierno para eso? Ninguna. Ninguna. Es evidente que los precios justos se cumplen ahí, en algunos casos, no llega al interior. Usted va al supermercado y generalmente no lo encuentra, ¿no? Pero digo, ¿qué herramientas tuvo el gobierno ante esa decisión? No le modifica la vida a la gente. Efectivamente. ¿Y qué herramientas tuvo el gobierno ante la decisión de un grupo de empresarios que dijeron aumentamos porque vieron la debilidad, porque vieron el escenario? Esto que se habla del inercio, de la anticipación. Nada. Y ahí se está discutiendo efectivamente qué herramientas pueden encontrar, cómo se puede anticipar el gobierno y dónde tiene que discutir esas herramientas. Bueno, parte de lo que ha revelado este informe de la CAME y que nos parece muy interesante porque cuando la ves el número y empezás a analizar ya no el título, sino la letra chica, empezás a ver que hay demasiados actores que hoy están jugando para su propio campo en materia inflacionaria. Gracias, Pablo. A ustedes. Nos vemos.